Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra actividad. Tenemos algunas situaciones de conexión con algunos de los candidatos y candidatas a diputados desde Venezuela, pero vamos a comenzar con cómo estamos y a medida de que vaya el transcurso se irán resolviendo situaciones de conexión e irán agregándose los compañeros y las compañeras. Buenas tardes en esta tierra de antiimperialistas como Gregorio Luperón, Gregorio Urbano Gilbert, Francisco Alberto Camaño y la combatiente abrilista Tina Bazuca. Le damos la más cordial de las bienvenidas, más cordial de los saludos. Me siguen llamando la gente que no tiene problemas de conexión. El más cordial de los saludos a Casimira, que está teniendo problemas de conexión, a Jimmy Rodríguez, que ya está aquí con nosotros, a Ingrid Barón, a Gladys Requena, que se integrará un poquito más tarde, y a todos ustedes, amigas y amigos que nos siguen aquí dentro de esta reunión Zoom y también por el Facebook. Hay un militante nuestro, un militante de la solidaridad con Venezuela, que hubiera estado aquí en primera línea en este compartir solidario entre nosotros y entre nosotras. Y en estos tiempos difíciles de pandemia, de tantas despedidas tristes que hemos tenido en estos tiempos, él no está con nosotros y queremos dedicarle este espacio a nuestro camarada, a nuestro compañero Víctor de Peña, un integrante de Agenda Solidaridad que se nos ha ido en estos tiempos difíciles y no hemos tenido el chance de hacerle todos los honores de rigor. Van estas palabras, este encuentro solidario, este compartir caraqueño, dominicano, a la memoria de ese compañero Víctor de Peña. Como ya expresé, con nosotros va a estar Demetria Casimiro Monasterio Vázquez. Ella es licenciada en Historia de Arte, cimarrona, candidata de la lista nacional del sector afrodescendiente. Aquí en República Dominicana todavía no se ha logrado, por ejemplo, que podamos ir a la Asamblea, al Congreso Nacional como grupo de afrodescendientes. En Venezuela ya eso es un hecho de que tienen un staff, vamos a decirlo de esa manera, de candidatos que van en su representación de afrodescendientes. Y dentro de ella tenemos a la compañera Casimira Monasterio, una mujer extraordinaria. Ella se define como curipera, barloventeña, afrovenezolana y muy orgullosa de sus raíces. También estará con nosotros, o ya está, Jimmy Rodríguez, es licenciado en Educación Intercultural Bilingüe, representante de los pueblos indígenas Wayuu, del estado de Zulia, Venezuela. Y también Ingrid Barón, activista de derechos humanos y LGBTIQ y género, coordinadora nacional de la sexodiversidad por el Congreso Bolivariano de los Pueblos, candidata voto lista nacional por el PSV y del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. También estará con nosotras y nosotros la guerrera Gladys del Valle Requena. Ella es licenciada en castellano y literatura, abogada, política, segunda vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, vicepresidenta para la mujer del Partido Socialista Unido de Venezuela, propulsora de la Unión Nacional de Mujeres de Venezuela como plataforma política de las mujeres revolucionarias, ex ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Y vamos a comenzar, Jimmy, tú estás por ahí, ¿verdad? Vamos a comenzar con Jimmy. Nosotros habíamos estipulado varias preguntas y las vamos a estar retroalimentando con las preguntas que ustedes nos pudieran retroalimentar a través del Facebook. Nos pueden dejar sus preguntas a través del Facebook y
Y también los que están participando en el Zoom también nos pueden dejar preguntas. Jimmy, saludo. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo está Venezuela, querida? Saludos, saludos desde el Zulia en nombre de nuestros pueblos indígenas. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Bueno, saludos solidarios, revolucionarios, en nombre de nuestros pueblos indígenas del estado Zulia. Bueno, efectivamente hoy trabajando en un país combativo, activo, permanente en la calle, hoy en esta batalla que nos corresponde para elegir a nuestros diputadas y diputados a la Asamblea Nacional, un reto bastante importante para cada uno de nosotros, los candidatos y candidatas de la patria, ir a todas las comunidades, ir a todos los sectores, llevar el mensaje a cada uno de ellos, de nuestros hermanos y hermanas, para ir a esta victoria contundente que vamos a demostrar este 6 de diciembre y 9 de diciembre. Bueno, ahorita estamos en pleno desarrollo en todo nuestro país, en caso del Zulia, atendiendo todas las medidas de bioseguridad, combatiendo esta pandemia en cada uno de nuestros municipios, 21 municipios que tiene nuestro estado, y bueno, realizando una campaña con altura, una campaña dedicada directo a nuestras comunidades indígenas y no indígenas, en caso de nuestra estructura como Partido Socialista Unido de Venezuela a través de la RAS, visitando a nuestra VC, jefe de calle, jefe de comunidad, conversando, llevando todo lo que es lo importante, garantizar una Asamblea Nacional de la patria, una Asamblea Nacional que apueste a la paz, que apueste a la felicidad de nuestro pueblo, una Asamblea Nacional que garantice los derechos humanos de nuestro pueblo, una Asamblea Nacional que en realidad esté a servicio de cada uno de nuestros hermanos y hermanas venezolanos. Aquí, bueno, estamos siempre en combate, siempre atentos, como indígenas, siempre resistiendo son más de 528 años de resistencia y aún seguimos resistiendo. Todos esos ataques del imperialismo, el ataque que nos ha venido haciendo el gobierno norteamericano a este país noble, trabajador, combatiente, luchador, históricamente, y bueno, algo que llevó la bandera de nuestro presidente supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, es despertarnos y salir al frente, al combate, para seguir garantizando un bienestar social a nuestros pueblos indígenas, en ese caso también a nuestro pueblo venezolano. Decirle que bueno, que estamos ahorita en pleno desarrollo, en plena batalla, para poder bloquear a esa derecha, a esos apátridas, vendepatria, que han venido afectando a nuestra patria. Y bueno, nosotros aquí a la defensa siempre, para poder estar en una unidad cívico-militar con nuestros pueblos originarios al frente. Importante manejarlo, nuestros pueblos indígenas siempre están en este territorio en zona fronteriza, por eso que siempre estamos acá al combate. Bueno, decirle que es importante para nosotros, los pueblos originarios, garantizarle a nuestros hermanos líderes comunitarios, a nuestra comunidad indígena, a ese bienestar social. Por eso es importante para nosotros este proceso electoral, que es garantizar el bienestar social de nuestros pueblos originarios. Importante resaltarle que solamente gracias al proceso revolucionario han sido los pueblos indígenas dignificados. Solo en este proceso los pueblos indígenas se les ha garantizado sus derechos humanos, se les ha garantizado su atención social, se les ha garantizado su participación política y protagónica. Parte de ella, bueno, ahorita decirle que no solamente se elige un candidato indígena por la región occidente, son 3 candidatos a nivel nacional, uno electo por el sur, uno electo por oriente. En caso de occidente, bueno, que tengo ese privilegio, ese honor de estar aquí representando a nuestro pueblo. También decirle que no solamente está los votos indígenas,
Nosotros en el Zulia tenemos 10 combatientes indígenas entre hombres y mujeres que también son candidatos a la Asamblea Nacional, que entran por los circuitos. En el Zulia son 12 circuitos, en cada uno de ellas hay un suplente guayú, hay una principal guayú, y en el voto lista que lo encabeza nuestra hermana y compañera Loja Núñez, una gran combatiente, líder a nivel nacional, a nivel internacional, que encabeza la lista por el Zulia. Tiene ese honor de llevar y dirigir esa tarea en una campaña tan compleja, tan difícil en medio de esta pandemia. Seguimos trabajando, fortaleciendo el día a día para poder darle el bienestar social de nuestro pueblo. Decirle que, bueno, nosotros ahorita con la esperanza, con con la ayuda de nuestros ancestros, siempre de nuestro Dios Todopoderoso, esperemos este 6-7 de diciembre, que vamos a amanecer con un día de esperanza, un día protegido por Dios y por la sabiduría ancestral, porque va a ser un 7 de diciembre victorioso, un 7 de diciembre de nueva, que le va a dar al país una estabilidad económica, una estabilidad política que pueda enrumbar el trabajo que ha venido haciendo nuestro presidente Nicolás Maduro. Bueno, no sé si hay alguna pregunta en específica en cuanto a este proceso, algún mecanismo, alguna pregunta que tú quieras hacer, profesora. Claro que sí, Jimmy. Nos gustaría saber, ya tú nos has explicado, nos has avanzado bastante, ¿por qué son tan importantes las presentes elecciones para el pueblo venezolano, para su soberanía? ¿Qué es lo importante que tiene estas elecciones? De bloqueo económico. 5 años de una guerra interna producida por el gobierno norteamericano con sus lacayos venezolanos que han vendido nuestra patria. 5 años que han generado no solamente ataques a nuestro presidente Nicolás Maduro, sino al pueblo venezolano. 5 años de un bloqueo criminal que ha atacado directamente a nuestras comunidades indígenas. 5 años que hemos venido sufriendo por alimentos, por el tema de la gasificación, medicamentos, combustible. Una guerra permanente dirigida desde la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que nunca estuvo al servicio del pueblo. Una Asamblea Nacional que nunca estuvo ahí del lado de nuestro pueblo venezolano. Por eso que hoy nosotros constitucionalmente, esta Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral ha convocado una elección debido a que ya se cumplió el periodo de los 5 años de este proceso de Asamblea Nacional que ha estado del lado de la derecha. Hoy el Consejo Nacional Electoral ha convocado a ir a una elección nacional, por eso que hoy estamos en plena campaña, haciendo nuestro trabajo, haciendo lo que es el deber ser junto a nuestro pueblo para garantizar que todos los candidatos de la patria puedan ser victoriosos este 6 de diciembre. Importante resaltarle, profesora, que también los pueblos indígenas son electos a través de su uso y costumbre y van a ser elegidos el 9 de diciembre. Los pueblos indígenas vamos a votar 2 veces, se va a votar por los candidatos del circuito, por el voto lista, y el día 9 de diciembre hay un proceso, una metodología diseñada desde el Tribunal Supremo de Justicia junto al Consejo Nacional Electoral, donde en un tiempo determinado se le solicitó al TCJ la interpretación de un artículo importante que lleva el tema electoral de los pueblos indígenas, que es el artículo 125 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde indica que la representación indígena debe ser electo a través de su uso y costumbre en cada una de las comunidades. Se hizo una metodología bajo el reglamento, bajo la vigilancia, bajo el seguimiento del órgano rector del proceso electoral venezolano, a la cual este 9 de diciembre será llevado a la jornada a nivel nacional en las 3 regiones, Oriente, Sur y Occidente. Por eso decirle
que para esta derecha nuestro pueblo originario no es prioridad. Para la derecha el derecho de la mujer no es una prioridad. Para la derecha no es una prioridad atender a nuestros niños y niñas y adolescentes, y no es prioridad para ellos también el tema educativo a cada una de nuestras comunidades. Por eso que hoy nuestro pueblo sabio, nuestro pueblo combatiente, que ha sido víctima de esta guerra, directamente cada una de ellos de su comunidad, de su vivienda, de su residencia, han salido a la calle. Ha sido una campaña bastante emotiva, que el pueblo sale y manifiesta su descontento con la derecha por el llenado de esta guerra que ha sido fuerte para nuestro pueblo venezolano. Es importante decirle que solamente el proceso revolucionario, decirle que desde aquí el valor, el compromiso, la fuerza, la fortaleza que ha tenido nuestro presidente junto a sus gobernadores, junto a sus alcaldes bolivarianos, han venido enfrentando esta guerra, brindándole la atención directa a nuestro pueblo venezolano. Aún así, con toda esta guerra, nuestro gobierno ha venido garantizándole la atención a nuestras comunidades. Por eso que a lo que lleguemos a la Asamblea Nacional, lo primero que vamos a hacer es garantizar la estabilidad política y social y económica de nuestra patria. Del lado de nuestro presidente Nicolás Maduro, porque nosotros somos los candidatos de la patria. Lo que defendemos siempre los ideales de nuestro padre de la patria, lo que defendemos siempre el legado de nuestro presidente, comandante supremo Rafael Chávez Frías, para poder garantizar a nuestro pueblo la soberanía de la patria, la independencia, el trabajo en colectivo, el humanismo, y también decirle que solamente este proceso revolucionario, profundamente chavista, antiimperialista, ha sido el único que ha venido garantizándole la atención social y la bienestar social a nuestras comunidades indígenas y a nuestro pueblo venezolano. Decirle que desde aquí, desde esta Asamblea Nacional opositora, lo que ha venido es haciéndole daño a cada una de nuestras mujeres, a nuestros niños, adolescentes, a nuestros docentes, a nuestros maestros, a los médicos, a todas las áreas profesionales, han sido víctimas de esta guerra que ha venido perjudicando a nuestras comunidades indígenas, profesoras. Bueno, decirles que, bueno, lleno de mucho compromiso, de amor por nuestro pueblo, por nuestras comunidades, vamos a llegar el 6 de diciembre, un 6 de diciembre victorioso, va a ser un día 7 de diciembre de un nuevo amanecer, de una nueva esperanza para nuestro pueblo, porque nosotros luchamos mucho para llegar a un gobierno bolivariano, a una patria independiente. Lo hemos hecho nosotros de nuestras comunidades, lo hemos hecho cada uno de nosotros en cada sector, en cada fuerza, garantizándole al pueblo lo que es el pueblo, porque aquí nosotros no somos candidatos de alguna cúpula, nosotros somos candidatos del pueblo, de la comunidad. Yo vengo de una comunidad, como guayú, como indígena. Yo no vengo aquí porque me impuso un grupo de empresarios, de personas que han venido trabajando siempre por gremio empresarial y soy candidato. No, yo vengo a ser candidato porque vengo de un pueblo, de una comunidad, por ser guayú, por ser hablante de mi idioma, por ser defensor de nuestros derechos de los pueblos indígenas. Por eso que decirle, profesora, que aquí nuestro país, nuestra patria, de mano de la revolución, siempre va a estar garantizando el bienestar de nuestros pueblos indígenas. Decirle que, bueno, si hablamos de logros en la revolución, aquí quedaremos en la videoconferencia bastante rato, porque solamente hablarle de nuestro pueblo Yucpa, que ha sido dignificado solamente con la entrega de sus tierras, garantizándole el tema de demarcación, garantizándole también aquí a nuestros pueblos indígenas todo lo que es el tema educativo a través de la educación intercultural bilingüe, garantizarle a nuestros pueblos indígenas salud indígena, respetando a cada uno los usos y costumbres de nuestros pueblos indígenas. Entonces, bueno, profesora, no sé si tiene alguna otra pregunta en específica. Yo quería decir algo, Jimmy.
Apolinar Beato, desde la ciudad del interior del país, del centro del país, se llama Moca, en la región del Cibao. Y nosotros tenemos un movimiento de solidaridad con los pueblos. Entonces, nosotros miramos las personas progresistas, las personas con inquietudes patrióticas, siempre hemos visto con admiración el proceso que se inició hace ya 20 años o 21 años, de abril del 98, ¿verdad? En Venezuela, porque nos dimos cuenta desde el inicio que ahí no era una elección más, no era un presidente más de lo que estábamos acostumbrados a ver en ese movimiento que hubo, esa corriente neoliberal que se inició en los años 80 en toda América Latina. Los tiempos de los Coronel de Melo, los tiempos de los Sánchez de Lozada, los tiempos de los en Venezuela, todas esas figuras neoliberales que impusieron política contra los pueblos. Y cuando apareció Chávez, ese soldado, con ideas diferentes, dijimos, bueno, aquí hay algo nuevo. Entonces también hemos sido testigos desde aquí, desde este pueblo que siempre ha estado vinculado de alguna manera a Venezuela, siempre pueblo caribeño. Venezuela también, que está en Sudamérica, es parte de nosotros, del Caribe. Siempre hemos seguido con atención ese proceso y le hemos dado seguimiento a todo el ataque que se inició desde el golpe, desde antes, el golpe mediático que le dieron a Chávez en el 2002 y después todo ese proceso de saboteo petrolero, después la guarimba, la salida, el magnicidio ahora Maduro, todo un proceso. Yo decía que, bueno, en los últimos 5 o 6 años se ha desatado la locura del imperio atacando a Maduro porque lo subestimaron y ha salido un gran dirigente y ha podido soportar junto a su pueblo todo ese ataque que se ha intensificado en estos últimos 5 años. Así es que nosotros no hace falta estos intercambios, porque aquí nosotros estamos teniendo problemas con esas ideas a un pueblo que el poder mediático y la forma y toda una estructura para alienar a nuestro pueblo ha sentido efecto y hay un bloqueo mediático, no nos llegan estas ideas. Quiere decir que este intercambio tenemos que continuarlo. Cuando ya usted sea, bueno, un diputado del pueblo en la Asamblea Nacional, yo creo que también debemos continuar con estas ideas, este intercambio con los pueblos. Y esto es una herramienta valiosa para que nosotros entonces romper con ese bloqueo mediático que tenemos los pueblos. Y yo, bueno, pues le agradezco a Maribel el hecho de que no haya también nosotros como movimiento nos haya integrado a este intercambio con ustedes. Así sí. Es que bueno, pues nosotros agradecemos mucho. Gracias, compañero. Bueno, hay una pregunta dentro de la convocatoria, Jimmy, que queríamos hacerte. Y es que, ¿cuáles son tus planes hacia la asamblea? ¿Cuál es tu programa? ¿Cuáles son las principales demandas que tiene tu comunidad? Tú representas al pueblo originario. ¿Cuáles son esas demandas más en atención que tú tienes en carpeta para llevarla a la Asamblea Nacional Venezolana? Sí, profesora, con muchas de las propuestas que llevamos desde el movimiento indígena, del movimiento indígena Miobén, hemos venido generando una propuesta colectiva
de todos los pueblos originarios. Esa es profundizar todo lo que ya hemos venido estableciendo desde la Constitución. Sabe que ahí existe bueno, tenemos un capítulo especial para nuestros pueblos indígenas, contempla 8 artículos donde especifica las políticas que deben ser ampliadas por nuestros pueblos indígenas. Pero desde allí también tenemos la LOPSI, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, tenemos la Ley del Idioma, Ley del Proceso de Demarcación de hábitat y tierra de nuestros pueblos indígenas, y entre otras leyes que nosotros tenemos como pueblos originarios, ¿no? Bueno, nosotros ahorita trabajar de marcado a profundizar, a fortalecer ese instrumento que ya nosotros tenemos a la mano, lo tenemos donde somos vinculantes a ella como indígenas y uno como instrumento de este mecanismo para poder desarrollarlo a una de nuestras comunidades. Uno de nuestros temas ha sido el económico, garantizarle a nuestro pueblo todo ese desarrollo económico a través de un instrumento de ley especial para nuestros pueblos indígenas. Y lo otro, bueno, fortalecer todas las políticas públicas dirigidas a nuestras comunidades indígenas en Venezuela. En ese caso yo no puedo hablar solamente del pueblo guayú, no puedo hablar sobre el pueblo Yucpa, Barija, Preria y Ñu, que solamente son los que están en el Zulia, sino en nombre de los 44 pueblos indígenas, ya que vamos a ser voceros y voceras de todos los pueblos indígenas de Venezuela. Somos 3 compañeros que vamos a estar ahí al frente y concentrarnos en todos estos mecanismos que son propuestas no realizadas por nosotros, no realizadas por asesores ni compañeros que están con nosotros redactando propuestas en teoría, sino propuestas que salen de cada una de nuestras comunidades, como los caciques, capitanes, autoridades tradicionales, nuestras mujeres sabias y sabios en cada una de nuestras comunidades, que son los que nos están preparando todo ese mecanismo para poder desarrollarlo desde la Asamblea Nacional bajo los instrumentos que ya están establecidos y buscar mecanismos para ampliar y fortalecer ese trabajo que se ha venido desarrollando. Dicho que estos instrumentos son realizados por grandes camaradas, cuadros políticos de la revolución, empezando por nuestro presidente Nicolás Maduro cuando fue diputado de la Asamblea Nacional, la profesora Norico Caterra, los constituyentes que estuvieron ahí, y los diputados y diputadas que han pasado por la Asamblea Nacional, que son voceros, fueron voceros y voceras de nuestros pueblos indígenas. Es importante decirle que en Venezuela tenemos un mecanismo de trabajar bajo la conducción de nuestro pueblo, bajo la conducción de nuestros sabios y sabias de cada una de las comunidades indígenas, en ese caso como Guayú, en caso como el Yucpa, los Yanomami, Yecuana, los Pemones, han venido debatiendo desde el movimiento indígena de Venezuela, el movimiento indígena unido de Venezuela, MIUV, están haciendo todas las propuestas, las que nosotros vamos a llevar y abanderar desde la Asamblea Nacional. Entonces, esa es la orientación que tenemos bajo acompañamiento de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, siempre ahí con nuestro partido, orientado con nuestro vicepresidente, con nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro vicepresidente Eduardo Cabello, llevando todo ese mecanismo. Decirle que estamos viviendo un momento histórico, un momento donde nosotros vamos a volver a nuestra libertad, con la Asamblea Nacional del lado del pueblo, una Asamblea Nacional junto a nuestra patria, acompañando a nuestro presidente Nicolás Maduro, y que vamos a salir victoriosos. Adelante, profesor. Trabajo hermoso que están desarrollando y que es un trabajo con sabor a pueblo. Me gustaría que tú diera una mirada retrospectiva y que nos contara. Yo sé que tú eres muy joven, Jimmy,
pero a lo mejor te pudiera, ¿tuviste alguna experiencia con el comandante Chávez en esas visitas maratónicas que hacía? Tú quizás un poco niño detrás de él, que nos pudieras contar un poco esa vivencia y de cómo al pueblo originario de Venezuela le cambió la vida, o si hubo algún cambio, qué cambio hubo en el tiempo de Chávez y seguido con el tiempo de Nicolás en relación a cómo se vivía cuando la derecha estaba gobernando. ¿Cuáles son los beneficios que han obtenido ustedes como pueblo en este proceso en el que el pueblo se está gobernando? Fíjense, profesora, es bastante. Muy joven, pero desde muy joven siempre milité en la revolución. Siempre milité, mi primer voto fue para Chávez. Y fueron muchas las experiencias junto a nuestro presidente supremo. Pertenecí a un gran movimiento indígena muy conocido como el Frente Indígena Huataipuro. Y a través de ese Frente Indígena nosotros acompañamos a nuestro presidente Chávez desde la creación del ALBA, informando toda esa unidad de los pueblos. Acompañábamos a nuestro presidente en diferentes países, como Bolivia, Ecuador, Paraguay. Acompañamos a nuestro presidente para los foros de Vía Campesina. Tuve la experiencia y el honor de acompañar a nuestro presidente Chávez en Otavalo, Ecuador, en la cumbre del ALBA TCP. Y de verdad que era muy emotiva. El afecto, ese cariño, ese amor que sentía nuestro presidente Chávez, que aún siente desde el cielo, siempre está con nosotros, acompañándonos. Ese cariño con que nos saludaba, conversaba a cada uno de nosotros, los voceros y voceras indígenas que acompañaban las cumbres importantes donde participaban nuestros pueblos originarios. Desde muy joven siempre estuve acompañando este proceso. Y decirle de un cambio, bueno, un cambio bastante importante, ¿no? Antes nuestros pueblos indígenas no tenían una participación protagónica, no teníamos esa oportunidad, ni siquiera existíamos en la Constitución. Decirle que antes de la llegada de nuestro presidente Hugo Chávez al poder, él hizo un acta de compromiso con los pueblos originarios de Venezuela, que al llegar al poder iba a saldar la deuda histórica. Y fue lo primero que hizo, saldar la deuda histórica con los pueblos originarios. ¿Cuál es el cambio? Que ahora nuestros pueblos, nuestros indígenas, nuestros hermanos de los diferentes pueblos de Venezuela son los protagonistas de la aplicación de sus políticas públicas en cada una de sus comunidades, respetando su cosmovisión en cada una de ellas, respetando su interculturalidad en cada una de ellas. No todos los pueblos indígenas de Venezuela tenemos la misma cosmovisión, no tenemos esa misma idioma, el uso y costumbre de cada uno de nuestros pueblos. Y ahí nuestro presidente Chávez, cuando hizo el reconocimiento a nuestros pueblos indígenas, es decirle que nuestro pueblo ha sido apropiado de estas políticas revolucionarias. Una muestra electoralmente, para precisárselo muy breve, en una comunidad yucpa, donde tengamos un centro electoral en el Zulia, en la Sierra de Perijá, la derecha no te saca ni un voto. Los pueblos indígenas somos 100% revolucionarios. En un centro electoral, en una comunidad indígena, no saca más de un 2% de votos de la derecha. La oposición no tiene vida en las comunidades indígenas. Nuestra población indígena han tenido un aprendizaje con mucha madurez desde la llegada de nuestro presidente Chávez. Decirle que desde la Alta Guajira, el presidente Chávez realizó aquel cambio del Día de la Raza.
que se celebraba los 12 de octubre y hoy se conmemora la resistencia de nuestros pueblos originarios. Y ahí nuestro pueblo ha estado despierto, emotivo, del día a día, siéndose parte de este gobierno. Venezuela tiene garantizado las políticas públicas para nuestros pueblos indígenas. Disculpen que redunde mucho en el tema, pero es importante saberlo, que ustedes conozcan que aquí nosotros no somos terceros a las políticas venezolanas. Nosotros somos parte de la política venezolana. Nosotros somos protagonistas de nuestras propias políticas dirigidas a nuestras comunidades. Cambios muchísimos. Cuando en una escuela educativa un director podía ser un indígena, un director de un plantel podía ser indígena. Cuando en Venezuela podíamos tener un concejal indígena en un municipio, o un alcalde indígena, un legislativo, o un diputado de la Asamblea Nacional. Hoy nuestros pueblos y nuestras organizaciones estamos convencidos que el camino es este, que no hay otro. Que este es el camino de brindarle un bienestar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra generación, para poder enrumbar una fuerza que hemos venido construyendo desde el Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces decirle, bueno, que nosotros estamos completamente convencidos que estamos en el camino indicado, el de la revolución, en el camino de luchar por nuestra patria, por nuestra independencia, y en el camino donde siempre vamos a estar nuestros pueblos indígenas. Decirle que, bueno, desde aquí siempre a la disposición, siempre a la orden, acompañarlos en la lucha de los pueblos, acompañarlos en la lucha de la democracia participativa y protagónica, acompañarlos siempre en la lucha de nuestros pueblos originarios y además estar ahí como un solo hermanos y hermanas por una sola causa, que es la garantía del respeto a nuestros pueblos originarios, a nuestros pueblos afrodescendientes, a las mujeres, a nuestros niños, adolescentes, a nuestros ancianos y ancianas, para enrumbar esa tensión de protagonismo y atención a cada uno de ellos y de ellas. Muchísimas gracias, profesora. Extraordinario, y me llena de esperanzas y de alegría ver que ese pueblo originario, por aquí, por ejemplo, Jimmy, estoy en la isla por donde entró el colonialismo, estoy en la isla por donde entró la esclavitud, y aquí prácticamente el pueblo originario fue exterminado. Por aquí fue que entró el azote español. Y de verdad que me da muchísima alegría, y creo que es recíproco con el pueblo dominicano que te está escuchando, el saber cómo están ustedes hoy cambiando todo ese panorama de colonialismo, de no vivir con la dignidad que se debería de vivir, y que en este proceso de Chávez, Nicolás Maduro, la revolución bolivariana, el pueblo bolivariano haciendo política, eso ha repercutido en un cambio. Muchísimas gracias, y te voy a dejar descansar un momentito. Tenemos que celebrar, no sabemos por qué hay tanta gente que ha tenido dificultad para entrar a esta conexión, no sabemos por qué. Hay muchas cosas que se relacionan, pero no queremos hablar ni siquiera de eso. Y vamos a celebrar que Ingrid Barón pudo, después de muchísima lucha y de bloquearla y volver a insistir. Tenemos la candidata a la Asamblea Nacional de Venezuela, a Ingrid Barón. Ella es activista de los derechos humanos y LGBTIQ y género, coordinadora nacional de la sexodiversidad por el Congreso Bolivariano de los Pueblos, candidata a voto lista nacional por el PSV y Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Como ustedes están en latitudes diferentes, Ingrid, yo pienso que tú estás en Caracas. Cuéntame cómo está Caracas, la bella, cómo están los ánimos, cuáles son las respuestas que se están teniendo con el coronavirus.
Y después que nos conteste todas esas cosas para no tomar tiempo en intervención, nos gustaría que nos hablara un poquito desde tu perspectiva, ¿por qué tú sientes que es tan importante estas elecciones del 6 de diciembre? ¿Por qué son tan importantes para el pueblo bolivariano, para el pueblo venezolano en sentido general? Saludo y bienvenida. El micrófono no Sí, se vamos a oye. ver. Ingrid, vamos a ver. Ajá, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bienvenida, Bueno, ¿qué lucha? sí, bueno, batallamos y lo logramos una vez más. Buenas, buenas a todas y todos. Gracias por la invitación, muy complacida de poder lograr este contacto con toda esa ferviente población de República Dominicana. Saludos a ese hermano país. No he tenido el gusto de llegar hasta allá, pero espero pronto poder conocer esa tierra caliente, ardiente, de mujeres y hombres apasionadas y apasionados. Tenemos muchas cosas en común. Entre esos tenemos el béisbol, esa pasión por el béisbol, así como la tenía Hugo Chávez, esa pasión por el deporte. Bueno, la música también nos vincula, el sazón caribeño, latinoamericano. Bueno, sí, entre todas esas preguntas que me has hecho, vamos a hablar, bueno, en el marco de la pandemia, hemos vivido momentos difíciles, pero que gracias a la madurez del pueblo, al acompañamiento del gobierno bolivariano, de la mano de nuestro presidente Nicolás Maduro, hemos logrado ir avanzando en el marco de esa pandemia. Hemos tenido pérdidas muy sentidas, todas las pérdidas para nosotras y nosotros son sentidas, pues así sean de la inclinación política que sea. Un verdadero revolucionario ama la vida, celebra la vida y lamentamos la muerte o el fallecimiento de toda la población en general, pues porque somos personas humanistas y sabemos lo que es el dolor, lo que es la desaparición física de nuestros seres queridos, y no deseamos ese paso o esa realidad para para ningún ser, pues. No celebramos la muerte, por decirlo así, como lo hace la derecha en general, porque pareciera que la derecha tuviera como la misma esencia de celebrar, festejar el dolor ajeno. Nosotras y nosotros no somos así. Entonces, bueno, hemos venido batallando, aprendimos a comunicarnos como lo estamos haciendo ahora y celebramos esta nueva manera de comunicación porque incluso nos permite ir más allá de lo que lo hacíamos antes de manera física. Hemos logrado un gran enjambre comunicacional, una gran red comunicacional que ha sido muy importante. Fíjate una cosa, cuando aquí hubo el golpe de Estado en el 2002, una de las herramientas utilizadas para romper el cerco mediático fue precisamente las redes sociales, el Internet. Y ahora estamos aprendiendo pues a utilizarlo de manera más colectiva, con un sentir más humanista, con un sentir incluso de protección colectiva de los movimientos sociales a nivel mundial. Hemos ido avanzando, no nos hemos detenido. Venezuela, el pueblo venezolano es un pueblo que está acostumbrado a la movilización. Y eso lo aprendimos por nuestro eterno, nuestro grande Hugo Rafael Chávez Frías. La movilización constante es primordial para la defensa de la patria, de la independencia, de la soberanía. En torno a la otra pregunta, sobre la importancia de ir a la Asamblea Nacional. El movimiento de la diversidad sexual, o como se conoce también a nivel mundial, LGBTIQ venezolano, ha pasado y ha transitado por
una gran historia de lucha, de batalla cultural, más allá incluso de lo partidista, más allá incluso de los colores, es una situación cultural. Todas y todos lo saben. Las revoluciones, como bien lo decía Fidel y lo decía Chávez, deben ser culturales. Las revoluciones tienen que transformar la cultura social, política, económica, productiva de un país. Si no, no es revolución. Entonces, eso es lo que nosotros de la izquierda LGBTIQ venezolana nos hemos venido planteando. Más allá de nuestras propias banderas de lucha, es apalancar, fortalecer la verdadera transformación profunda, real de una cultura desvirtuada hace más de 500 años por un aparato capitalista que ha venido pues creando sistemas de dominación, de hegemonía, como el patriarcado. El patriarcado no es otra cosa que esa herramienta que utiliza el capitalismo para dominar nuestras mentes, para dominar nuestros cuerpos, para dominar nuestros miedos, insertar esos códigos de miedo, de vergüenza, pues. Y nosotras y nosotros de la izquierda venezolana hemos venido analizando todo este sistema. No podemos simplemente ver la Asamblea Nacional como una fábrica de leyes. No podemos ver la institucionalidad legislativa como una instancia meramente para elaborar y para promover y promulgar leyes. Nosotras y nosotros debemos darle la vuelta a la historia. Debemos ir hacia ese socialismo que planteaba Hugo Rafael Chávez Frías y que sigue y continúa apoyando a Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué pensamos que debe ser la Asamblea Nacional? Un aparato, una instancia donde se refleje la verdad del pueblo, donde el pueblo se vea tomado en cuenta, donde se le escuche al pueblo, donde se vaya a la calle a dar todas esas discusiones para materializar las leyes que transformen la realidad venezolana y ser una vez más el ejemplo de patria hacia el mundo, de resistencia, de defensa, de conciencia, de lealtad. Eso es lo que nosotras y nosotros de la diversidad sexual venimos dibujándonos en nuestro ideario de lo que debe ser una Asamblea Nacional, un Congreso, dependiendo del país, dependiendo la patria. Entonces, es la importancia de ir a la Asamblea Nacional. Fortalecer la esperanza del pueblo, fortalecer el accionar de los movimientos sociales. Eso es primordial para la supervivencia de la revolución bolivariana, chavista, guevarista, fidelista, porque es una construcción de ideas, de argumentos, de realidades. Y por eso Chávez pensaba tanto en las alianzas, en las alternativas bolivarianas, como el ALBA, porque no debemos vernos apartados unas de otros. La diversidad sexual no solamente es este movimiento social o estas organizaciones que van hacia sus intereses, hacia la materialización de sus propios intereses, no. Es una sexodiversidad o una diversidad sexual consciente, comprometida, con una lógica colectiva, que sabemos que vamos a un espacio legislativo para levantar, fortalecer, impulsar todas las banderas de lucha de todos los movimientos sociales. Nuestros hermanas y hermanos indígenas, y saludo a nuestro hermano Jimmy, que está aquí con nosotros, que es candidato. ¿Cómo está, hermano? Entonces, la afrodescendencia, las adultas y adultos mayores, la juventud, las mujeres, campesinas y campesinos, pescadores y pescadoras, a personas con algún tipo de discapacidad. Esto fue lo que nos enseñó Chávez. Esto fue lo que sembró Chávez. Nosotros no venimos a un espacio legislativo a disfrutar de una impunidad, a disfrutar de un cargo.
No, nosotros vamos a trabajar, a transformar, a desconstruir una realidad social para construir ese camino de cuál es la democracia verdadera, participativa y protagónica que debemos alcanzar como pueblo. Entonces, la diversidad sexual, vuelvo y repito, busca más que una ley que la proteja, es realizar el sueño libertario de nuestros gestores de la patria, como Francisco de Miranda, como Bolívar, como Zamora, como Sucre, y toda una larga lista incluso de mujeres, Josefa Camejo, todas estas mujeres cacicas que han venido, bueno, forjando nuestra historia. Y es ir a ese espacio legislativo a seguir haciendo patria, pero una patria verdadera, una nueva forma de hacer política, sin tabú, sin miedo, dar los debates que haya que dar. No somos un movimiento social que simplemente quiere casarse. Hay que trascender esa idea. Hay que trascender el tema desde nuestro ombligo. Sí, debe ser una opción si queremos realmente una instancia participativa, protagónica, pero igualitaria y equitativa, que es ir y materializar todas las demandas de nuestro pueblo para esa suma de felicidad que tanto promovía Hugo Rafael Chávez Frías. Entonces, la importancia de ir a la asamblea es fortalecer la esperanza del pueblo, es reflejar el pueblo en su institucionalidad. Y eso parte por estar claras y claros políticamente, ideológicamente. No olvidar de dónde venimos, nuestras raíces. Como superviviente y guerrera que sobrevivió la Cuarta República en Venezuela, donde se nos aplicaba una ley como la ley sobre vagos y maleantes, donde nos detenían simplemente por el hecho de ser o parecer, estamos casadas y casados con la firme realidad de que es una historia que no debemos volver a repetir y no queremos repetir. Y como lo decía en una entrevista ayer, no estamos dispuestas ni dispuestos a ceder 1 milímetro de nuestra independencia, de nuestra soberanía y de nuestros logros y conquistas. Hay materias pendientes, sí, hay materias pendientes, como la corrupción, un tema que hay que abordar, que hay que avanzar contra ese flagelo. Hay que apalancar las leyes que ha promovido nuestro presidente Nicolás Maduro, comenzando por una muy importante como es la defensa de la familia. Es un tema que nos convoca a la diversidad sexual en lo que es la defensa de la diversidad familiar. Eso forma parte de la desconstrucción cultural. Salir de lo heteronormado, de lo que nos han impuesto, de lo que supuestamente debe ser la sociedad. Entonces es un tema de formación, es un tema de ir avanzando poco a poco, sin mayores traumas, sin mayores complicaciones, más allá de quitar el velo de la ignorancia por medio de la formación, por medio del debate, de la argumentación, ya que, bueno, la diversidad sexual no es otra cosa que es hombres y mujeres, seres humanos, con necesidades, con sentimientos, pero también productivos, productivas, hacia la patria, su familia, su entorno, su comunidad y su sociedad. Actualmente formamos parte de diferentes estructuras sociales y políticas en el país. Fíjate una cosa, en la Cuarta República, cuando nos detenían, y en ese tiempo estaba la Policía Metropolitana, había un escuadrón que se llamaba los pantaneros, que eran los que se encargaban de hacer el trabajo sucio. Estaba el tema también de la recluta obligatoria, porque no era una ley que nada más se le imprimía o se le implementaba la diversidad sexual, sino que también a la juventud que ahora conocemos como cultores,
esta cultura urbana que se levanta cada día con más fuerza. Estaban los rockeros, estaba esta subcultura de los ponquetos, por ejemplo. Todo lo que no entrara dentro de lo normal, dentro de esa heteronorma, era atacado, era encarcelado. Entonces, en esa época, nosotros damos esta reflexión, pues, y este análisis. No había una sola ONG de derechos humanos que fuera y nos defendiera, que fuera y nos preparara o nos formara o nos dijera: ustedes tienen unos derechos humanos que defender, ustedes se pueden organizar, ustedes pueden dar esta batalla. Eso lo conocimos a partir de Chávez, que teníamos que organizarnos, que teníamos todo el derecho y teníamos los espacios para dar nuestras luchas y lograr nuestras conquistas. Hoy en día tenemos ese panorama muy claro de cuál es la esencia de la derecha. Fíjense, en revolución, y eso nos encanta muchísimo, hay ahorita actualmente partidos de oposición que tienen candidatura de la diversidad sexual, por ejemplo. Lo celebramos y lo decimos a voz populi, porque eso significa que en Venezuela hay una verdadera democracia. Me disculpan, una verdadera democracia. Qué bueno, pero nosotras y nosotros sabemos la esencia de la derecha. La derecha no defiende los derechos humanos de nadie. La derecha solo quiere utilizar, solo quiere agarrar la fuerza humana para su beneficio propio, para la especulación, para la explotación del hombre por el hombre. Si eso ya lo sabemos y lo tenemos clarísimo. Pero bueno, seguimos avanzando y seguimos dando nuestras propias luchas con nuestro propio criterio, con una identidad propia. Porque la realidad de la diversidad sexual venezolana no es la misma. A lo mejor sí se parece en cuanto a la discriminación, pero tiene que tener una identidad propia, porque no es la misma identidad que la diversidad sexual de Estados Unidos, que está inmersa en los guetos, que les ponen ciudades o le ponen una calle para la diversidad. Y son estas famosas calles rosas. Nosotros en Venezuela no apostamos a eso. Nosotros en Venezuela apostamos a esa transformación cultural que ya he mencionado muchísimo, pero en todo nuestro territorio nacional. Nosotros no queremos guetos, nosotros no queremos calle, nosotros no queremos urbanismo expresamente para la diversidad. Nosotros queremos una patria, nosotros queremos avanzar en ese ideario de socialismo. Nosotros queremos una revolución para todas y todos, estén a favor de la izquierda o no lo estén. Un país que se ha venido identificando con sus propios procesos. Un pueblo que se quiere apropiar de sus propias leyes, de la construcción de sus propias leyes. Y por eso, y para eso, vamos a la Asamblea Nacional, para comenzar un parlamentarismo de calle, para escuchar al pueblo, porque somos eso, nosotros venimos de ahí, nosotros venimos del pueblo. Nosotras y nosotros sabemos lo que es el hambre, lo que es sufrir, y lo decimos en los diferentes espacios políticos ahorita que estamos en campaña. También nos afecta el bloqueo, también nos afectan las sanciones, cuando no podemos conseguir la medicina, cuando no podemos conseguir los alimentos que queremos consumir. Pero gracias al gobierno bolivariano contamos con una estructura como el CLAP, que es el que se encarga a nivel comunitario, desde la estructura más básica de la comunidad, como es el Consejo Comunal, mediante el censo poblacional, de ubicar a las familias para darles su beneficio alimenticio. ¿Cuántos gobiernos pueden decir o cuánta población a nivel mundial puede decir que tiene ese beneficio? Pero todo esto vino gracias a que a esta cuerda de sinvergüenza situado en la Asamblea Nacional actualmente, que se dieron a la tarea de pedir sanciones, de pedir bloqueo, viajaron por todo el mundo sin importarles el pueblo, poniéndose de espaldas a la patria, atacando primero que nada a nuestras mujeres, cuando nos quitan la alimentación, nos quitan las medicinas, en algo tan básico incluso como negarle el acceso
a los productos íntimos o los enseres íntimos para las mujeres, empezando por ahí, y nuestros hijos. Entonces, la participación de la diversidad sexual va más allá de una mera conquista de leyes propias. Es la defensa de la patria, es la defensa de nuestra soberanía, porque no vamos a repetir la historia con la ley de vagos y maleantes ni con otra ley que venga a destruir nuestra economía, nuestra soberanía, nuestra independencia. Entonces, básicamente, la diversidad en Venezuela ha crecido de tal manera que ha dado sus propias batallas, ha adquirido su propia identidad, como ya lo dije. Actualmente tenemos estructuras nacional desde el 2010-2011, gracias al Gran Polo Patriótico, cuando estaba en manos de los movimientos sociales. Gracias a todas esas estructuras, el movimiento social en general ha venido fortaleciéndose, organizándose, formándose. Actualmente, como lo decía, contamos con una plataforma nacional. Ahorita en campaña tenemos comando nacional, tenemos comandos estadales, comandos municipales y circuitales. La diversidad sexual en Venezuela. La diversidad sexual en Venezuela participa en consejos comunales, participa en comunas, en las VC, que son las unidades Bolívar Chávez. ¿Qué hacen esas unidades? Bueno, el registro electoral moviliza a las comunidades, las mantiene movilizadas, las mantiene activas y tienen que velar por el beneficio, tienen que velar por el bienestar de toda la población en su eje territorial, en su punto y círculo. Así lo manejamos aquí en Venezuela. Fíjense, yo he tenido compañeros de la diversidad y les cuento esto a manera propia. Los invité a 2 argentinos de la diversidad, argentinos luchadores también de su patria. En un momento histórico también bien fuerte para Venezuela, que era cuando teníamos esta situación con Ramos Alú como presidente de la Asamblea Nacional, que se amenazaba con intervenciones a la patria. Y todos los días había una movilización en Venezuela, en Caracas. Se venían caminando desde otras latitudes, de otros estados. Ellos les tocó estar una semana conmigo y no pararon. Llegaron a Argentina, bueno, pues parecían unos camarones rojitos, pero sintieron la energía, la lucha, el ímpetu del venezolano y la venezolana, y me decían ellos que con razón no nos han tumbado, que cómo nos van a tumbar a los venezolanos si tenemos una resistencia de acero, porque en Argentina se marcha de noche, tarde noche, y nosotros desde las 9 de la mañana, 8 de la mañana ya nosotros estamos activados en la calle, movilizándonos, buscando al vecino, a la vecina, y cuando es el día electoral, a las 3 de la mañana suena la diana, y eso es en cada hogar. Es el compromiso de la patria, es el compromiso con la humanidad, es el saber que somos la bitácora, somos la brújula política, social para muchas y muchos en el mundo. No es simplemente un concepto ególatra, es una realidad responsable que lo digo en este momento. La venezolana y el venezolano, y sobre todo lo digo cuando estoy en otros países haciendo mi labor, mi trabajo, no les vamos a defraudar, créanlo, no les vamos a defraudar, porque sabemos la importancia de que prevalezca y de la defensa de la revolución bolivariana en Latinoamérica y en el mundo. La venezolana y el venezolano sabemos lo importante que es la lucha y la preservación de la revolución para la continuación de la emancipación latinoamericana y caribeña y mundial. Y no estamos lejos de esa realidad al ver a Bolivia cómo se levanta, al ver a Chile cómo se levanta, Colombia. Estamos completamente seguras y seguros que pronto llegará y materializaremos esa realidad donde saldremos de esa cuerda de traidores y seremos y una sola patria. Está Perú con su realidad de lucha, levantando su voz. Chile. Entonces, es la oleada bolivariana que se levanta
que no se dormirá jamás. Aquí seguiremos teniendo ataques del imperio porque eso no va a cesar y eso lo aprendimos muy bien. A mí me retuvieron en Panamá en el aeropuerto porque yo iba a un congreso latinoamericano y caribeño, ciertamente, en Colombia, que era la sede. No era los que organizaban la conferencia, era la sede. Y a mí se me prohibió la entrada a Colombia por parte del mismo gobierno colombiano. Me retuvieron en Panamá y no me dejaron abordar el vuelo. Entonces ahí uno comprende la importancia del pueblo organizado para la revolución, la importancia que a lo mejor no la asumimos desde nuestra propia realidad, pero afuera el enemigo sabe muy bien de qué somos capaces y nos tienen vigilados, chequeaditas, porque entienden que quienes sostenemos las revoluciones somos los pueblos, quienes sostenemos las revoluciones somos los movimientos sociales organizados, comprometidos, formados. Entonces la diversidad va más allá de algo frívolo. La diversidad es la esencia, la diversidad sexual es la esencia de la construcción cultural de una sociedad, desde lo sexual, porque todas y todos somos sexuales, somos seres sexuales, lo decía Freud, y lo vivimos a diario. Por eso atacaron nuestra mente, por eso atacaron y dominaron nuestro cuerpo, creando un sistema de vergüenza donde todo era pecado. Es más, yo voy más allá. No es la religión. La religión ha sido un instrumento utilizado con que el capitalismo y el patriarcado se han disfrazado. Se han disfrazado de religión para desvirtuarnos, para volvernos enemigos, enemigas, para enfrentarnos. Eso también debemos trabajarlo, debemos debatirlo, debemos profundizarlo, el tema de las religiones. ¿Por qué? Porque la religión es propia, es algo íntimo. No debe por qué afectar al otro o a la otra. Ningún derecho propio debe menoscabar el derecho humano de otra persona. Incluso en Venezuela hasta se está planteando la ley de defensa para los animales. Nosotras y nosotros somos conscientes incluso de nuestro entorno, de nuestra naturaleza. Lo tenemos en el Plan de la Patria de Hugo Rafael Chávez Frías y reafirmado por el Plan de la Patria de Nicolás Maduro, la preservación de la humanidad, la preservación del ambiente, la preservación de la patria, matria, de la Pachamama. ¿Y de quién hemos aprendido todo eso? De nuestros aborígenes, de nuestros libertadores, porque solo el que es capaz de libertar, el que es capaz de defender y de ir contra la injusticia, tiene que ser una persona humanista, socialista. Entonces, bueno, esa es la realidad de la diversidad sexual en Venezuela, que es simplemente y llanamente la defensa de la patria, de la independencia y de nuestra soberanía del cuerpo, de la cultura, de lo laboral, la salud, la vivienda. Esa es la soberanía, esa es la independencia. Y sí, queremos una Asamblea Nacional igualitaria, equitativa, con reflejo humanista y que sea del pueblo y para el pueblo. Muchas gracias. Chávez vive. La patria sigue. Intervine a mitad porque se me fue a mí mi Zoom. Y bueno, es maravilloso, Ingrid, escucharte. Aquí en este país la comunidad LGBTIQ tiene muchísimos problemas, no tiene ese reconocimiento estatal. Tú fuiste bastante edificante, solamente te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tú sientes como persona integrante de la comunidad LGBTI cuando el presidente Maduro, el presidente del país, te dice, puede contar con mi apoyo y yo voy a ser el padrino de la comunidad LGBTI?
¿Qué tú sentiste? Yo vi eso en un video. ¿Qué sentiste? Bueno, imagínate para una persona que viene de la discriminación, de la tortura, del abuso, por una ley que legalizaba toda esta situación de violencia, y posicionar los temas desde el discurso, posicionar los temas de lucha colectiva desde el ideario colectivo, en la voz, en el sentir de un hombre, como el presidente del país, un hombre, nuestro primer presidente chavista, un hijo de Chávez, como lo decimos, que no es retórica, que no es un cliché. Así nos sentimos todas y todos los revolucionarios, hijos e hijas de Chávez, porque nos reencontró con la vida, con la patria, con nuestros símbolos. Gratificante, inmenso, algo de lo que me atajo y no me soltaré jamás, porque lo primero que nosotros cuidamos y prevalecemos y preservamos es el futuro. Son nuestras hermanas y hermanos que vienen en camino, que vienen formándose, la juventud. Y es una promesa de vida, es una misión de vida, no repetir esos errores, no dejarle el campo libre al neoliberalismo para que nos destruya. Escuchar al presidente de la República, obrero de pueblo, decirnos en cadena nacional: soy el protector, y al decir me solidarizo con su lucha, con su dolor, y hacer el llamado constante a todo el partido y a todo el Gran Polo y a todo el equipo político que hay en el país, que nos enfilemos hacia esa construcción, hacia ese reconocimiento cultural. Es lo más grande que un ser que viene del infierno, que viene del oscurantismo, que viene del dolor puede escuchar. Ingrid, muchísimas. Y bueno, disculpa para terminar. Y la respuesta de mi parte es dedicarme a formar a la diversidad sexual para la revolución, para la defensa, para la justicia. Esa es mi cuenta a saldar, esa es mi misión de vida, y a eso he dedicado gran parte de mi transitar político y social. Extraordinaria. Sé que lloverán los aplausos por ahí. Un gran ejemplo para nuestro país de muchos caminos que tenemos que seguir, esos pasos de apertura que ha tenido la revolución y reconocimiento que ha tenido la revolución bolivariana, los gobiernos chavistas con la comunidad LGBTI. Muchísimas gracias. Debemos seguir celebrando, señores. Creo que logró entrar la compañera Gladys Requena. Es un gran éxito porque nos han reportado tantas personas que no han podido entrar que debemos celebrar que la compañera está por ahí. Ella es licenciada en castellano y literatura, abogada, política, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y vicepresidenta para la mujer del Partido Socialista Unido de Venezuela, una gran propulsora de la Unión Nacional de Mujeres de Venezuela como plataforma política de las mujeres revolucionarias. Ella es ex ministra del Poder Popular para la Mujer, la Igualdad de Género, y te recibimos con muchísimo cariño, Gladys. Ya nos gustaría que viniera también de manera física a República Dominicana. Cuéntanos, compañera, ¿por qué son tan importantes las elecciones del día 6? Dice por ahí que tiene problemas con el internet. ¿Eso es así, Gladys? Hola, hola, Gladys. ¿Está? Hay que desbloquear el micrófono, Gladys. Ok, está. Un momento, estoy solucionando. Ok, Gladys está solucionando un problema. Podríamos seguir hablando, Ingrid, un poco más.
Pues déjame, Maribel, déjame hacer una pregunta, Ingrid, que nos atañe del momento. O sea, nosotros no hemos dado cuenta que seguimos el proceso venezolano, como que la mediática internacional como que ha sacado del debate que nos llegaba todos los días por los medios de comunicación el asunto de el hambre, la cola, también el asunto de la inflación, el dólar today y toda esa cosa. ¿Qué está pasando en ese sentido ahora? Que no le están usando mucho internacionalmente como herramienta de ataque a la revolución bolivariana. Bueno, es el sistema para lo que ellos se preparan y se han preparado. Es básicamente desfigurar la realidad de un país que se ha mantenido independiente, soberano. Nosotras y nosotros estamos conscientes de que esa es su tarea, la tarea de la derecha internacional, tarea de la derecha nacional, la más recalcitrante, la más radical, es desvirtuar nuestra realidad política. Lo mismo le pasaría a Dominicana si estuviera en la posición nuestra. Entonces, ¿qué hacemos nosotras y nosotros? Trabajar con más ímpetu, trabajar con más fuerza, demostrar y hacer esas alianzas internacionales que nos ayuden a desmontar la mediática de destrucción, de hambruna. Claro, pero nosotros también tenemos que buscar nuestros aliados como ustedes y decirle la verdad. Mira, tenemos un bloqueo, nos roban las cuentas internacionales, nos atajan los barcos y los devuelven o los sancionan. Bueno, todas estas empresas pues que han venido articulando con nuestro gobierno nacional. Y fíjate una cosa, desde la diversidad sexual también tenemos nuestras redes internacionales. Tenemos un grupo que nos identificamos como sexoizquierdistas. ¿Qué hacemos? Bueno, allá está Cuba, Brasil, México, Bolivia, Nicaragua, Colombia, Panamá. Esperamos pronto tener un dominicano, una dominicana en esta alianza LGBTI. Y por ahí también colamos nuestra verdad y nuestra realidad. Han venido a visitarnos y a visitarnos, y hombres y mujeres han venido a visitarnos, entonces se dan cuenta la realidad, han venido a congresos internacionales y hemos apostado pues a ese gran enjambre internacional para desmontar la mediática salvaje de lo cual Venezuela tiene ya años siendo víctima. Pero nosotras y nosotros no nos quejamos. El día que nos dejen de atacar nos vamos a preocupar. Y entonces ese día, bueno, nos sentiremos así como que, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Estamos preparadas y preparados, desmontando toda esa realidad. Hablando sobre cifras, ahorita utilizando e implementando todo el tema del Zoom, como lo estamos haciendo en este momento. Y siguiendo muy de cerca realidades como la de, por ejemplo, la de Estados Unidos en sus últimas elecciones, Perú, sin desvincularnos pues, de la realidad internacional. No sé si quiera que profundice. No, está bien, está bien. Yo quería decirte solamente, Ingrid, yo estuve el año pasado en Venezuela y esas colas que se vieron con anterioridad en otro tiempo no existen en Venezuela como hubo un tiempo, y quizá por eso también los medios de comunicación se ven obligados a no mentir como ellos sí viven mintiendo en relación al proceso. Claro, porque el gobierno nacional, como lo dije anteriormente, ha implementado pues políticas sociales, siempre dándole más relevancia e importancia al tema social, al pueblo, por medio de, bueno, sistemas que protegen el derecho de la alimentación, siempre buscando convenios con otros países, en este caso últimamente, por ejemplo, con Irán,
Irán, que está teniendo vinculaciones para el tema de salud, las medicinas. Anteriormente, bueno, con la India, que ha sido sancionada también, México, con el tema de la alimentación, que también han sido sancionados. Vamos, bueno, a ver qué viene, qué sigue, con quién siguen saliendo, pero el gobierno nacional, y no es un tema de defender por defender, es una realidad que ustedes mismos la están observando, ha venido pues blindando a la patria, blindando a su pueblo. Por eso ciertamente es que no se ve ese tema de la cola, porque era una realidad que no estábamos acostumbradas y acostumbrados a vivir. El tema de la escasez, el tema del bloqueo, de las sanciones. Pero hemos tenido un gobierno comprometido y responsable. El tema de la hambruna ya solo queda en el ideario mediático bueno, del capitalismo, del que nos ataca, del gobierno de Estados Unidos. Vamos a ver con qué se nos presenta ahora esta nueva realidad con este nuevo gobierno. Pero sí, el gobierno venezolano ha sabido maniobrar dentro de toda esta realidad de ataques, y el pueblo ha respondido. Si el pueblo realmente estuviera desasistido, si el pueblo no viera respuesta de su gobierno, si el pueblo se sintiera traicionado y engañado, ténganlo por seguro que aquí no se estuvieran celebrando unas elecciones de manera pacífica y democrática, sino que estuviéramos en una guerra probablemente civil. No se vieran las realidades que se ven, la participación que hubo en el primero y en el segundo simulacro, que fue este domingo, donde el pueblo salió con mayor organización y mayor fuerza. De hecho, la diversidad sexual, estamos en plena elaboración de un registro nacional por medio de la RAS, que no es otra cosa que la Red de Articulación y Acción Sociopolítica, y estamos implementando el 1x10 también de la diversidad sexual. Todo esto para apoyar y defender la patria, porque sabemos lo importante que significa estas elecciones para nosotras y nosotros, con todo el daño que nos han hecho por haber cedido el espacio en el 2015, pero no vamos a cometer el mismo error. Vamos a la conquista del espacio legislativo para una nueva era del amor revolucionario. Una nueva era del amor revolucionario, mi querida amiga. Extraordinario. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, de verdad que sí. Tú no te imaginas lo emocionada que estoy, porque desde acá uno ve cosas, pero ustedes están haciendo cada día. Y tú chao, las que se van, esperen. Jimmy, igual que Jimmy, muy edificante. Bueno, yo creo que la jefa Requena ya se conectó. Exactamente, tenemos a Gladys, bienvenida, República Dominicana, feliz de tener este diálogo. Muchas gracias, Maribel. Y de entrada, no le veo la cara a Maribel, ¿por qué no la veo? Aquí está mi Maribel, gracias mi amor. Sí, feliz. Un abrazo, saludos a todos los compañeros y compañeras que están participando. Les ruego me disculpen, pero la agenda, Maribel, tú sabes cómo anda, y hoy tuvimos un encuentro en el horario en que estaba convocada tu encuentro. Tuvimos el bautizo de un libro que te voy a guardar un ejemplar, que se llama Chávez Feminista. Wow. Ese libro lo encargué yo cuando fui ministra de la Mujer en el año 2015, y bueno, ahora dio a luz, por fin dimos a luz el libro después de un largo proceso de construcción, y lo estábamos bautizando. No pude evitar la fecha porque ha sido muy rudo poder bautizarlo casi en 5 años, y bueno, por eso fue que me retrasé con ustedes, así que les ofrezco mis disculpas. Bueno, en segundo lugar, agradecerles siempre. Solo sugerirte, Gladys, que arregle un poquito la pantalla. Ajá. Para que que me siente un poquito mejor. Ahora sí. Sí, está mejor. Perfecto. Mira, hemos Muchas gracias, Maribel, con Jimmy, con Ingrid. Ya me ubiqué aquí, tengo mi teléfono en horizontal. Está perfecto. Casimira tuvo problema para entrar.
Entonces, tuvo hemos estado problemas. haciendo algunas preguntas. ¿Por qué es tan importante este proceso electoral? ¿Cuáles son las agendas que llevan, qué propuestas llevan a la Asamblea? ¿Y cuál ha sido el cambio para las mujeres en estos 20 años de revolución bolivariana? Muy bien, Maribel, muchísimas gracias. Yo voy a empezar por la última pregunta, porque la última pregunta encierra una razón por la cual las mujeres de la patria, que somos incluso la mayoría, somos más del 50% como población electoral. Las mujeres en el padrón electoral somos más que los hombres. Y una razón por las cuales vamos es que las mujeres hemos conquistado en estos 20 años de revolución tenemos muchas conquistas. Dentro de esas conquistas podemos citar que hemos conquistado una institucionalidad que no tuvimos antes en lo que nosotros denominamos la Cuarta República. Esa institucionalidad hoy la conforman el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género y sus entes adscritos, el Instituto Nacional de la Mujer, el Banco de Desarrollo de la Mujer, y acabamos de reasumir, porque la habíamos perdido dentro del sistema de misiones, la gran misión Hogares de la Patria, que ahora la preside la actual ministra del Poder Popular para la Mujer, Carolis Pérez. Entonces tenemos todos estos entes para servir a las mujeres, para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, en el caso del Instituto Nacional de la Mujer. En el caso del Ministerio del Poder Popular y el Banco de Desarrollo de la Mujer, garantizar que las mujeres participemos en el proceso de desarrollo económico y productivo del país, y es unas conquistas que tenemos. Además de eso, tenemos la conquista de contar con una legislación mediante la cual prevenimos, atendemos, sancionamos y erradicamos la violencia contra la mujer. Además de eso, tenemos toda una institucionalidad en los tribunales para la lucha contra la violencia hacia la mujer y para la sanción. Tenemos fiscalías contra la violencia hacia la mujer, tenemos la Defensoría del Pueblo, espacios para prevenir la violencia contra la mujer, tenemos toda una perspectiva de género en los poderes públicos. Hablando de institucionalidad, nos estamos planteando la despatriarcalización del Estado, y esa es una de las razones que también vamos a defender en la Asamblea Nacional con estas candidatas como la Ingrid Barón, que está por allí ya apuntalando que va a ser diputada al Parlamento venezolano para el nuevo periodo, y muchas otras compañeras que estamos allí. Más de 7.000 mujeres hemos sido postuladas entre los 14.000 candidatos y candidatas entre principales y suplentes, de los que se han postulado. Más de 7.000 de los 14.000 candidatos y candidatas somos mujeres. Superamos el número de mujeres, solo que algunas están en posiciones de suplencia, otras están en posiciones de principales. Eso por otra parte. Contamos con una legislación también. Esa legislación, hablando de legislación, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que actualmente estamos trabajando en la Constituyente, en una nueva ley que tiene que ver con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y nos hemos planteado darle el rango de una ley constitucional. Igualmente tenemos la Ley de Maternidad y Paternidad Responsables, tenemos la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, tenemos la Ley de Parto Humanizado, que es una ley de carácter constitucional aprobada en la Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos la Ley de Lactancia Materna y tenemos en la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras un capítulo dedicado a todo lo que es la obligación de los patronos y patronas de garantizar la lactancia materna, de garantizar la educación inicial de los hijos y las hijas de los trabajadores y trabajadoras, creando centros de educación inicial en los centros de trabajo, en las empresas, etcétera. Esa es la legislación, la institucionalidad, y tenemos unas políticas públicas. Esas políticas públicas están consagradas en el Plan de la Patria. Dentro de esas políticas públicas, ya te he mencionado, parto humanizado, tenemos todo el sistema de misiones y grandes misiones transversalizado por la perspectiva de género, por los derechos de las mujeres y los intereses de las mujeres. Nos estamos planteando una ley también, nos estamos planteando
garantizar la igualdad y la equidad de género y que nos permita a nosotras desde lo que es la sexodiversidad. Quiero decirte que en el Partido Socialista Unido de Venezuela tenemos una vicepresidencia de mujeres y dentro de esa vicepresidencia de mujeres tenemos los sectores sociales de mujeres y dentro de esos sectores está la sexodiversidad, las mujeres transgénero, las mujeres lesbianas hacen parte de la vicepresidencia de mujeres, lideradas ellas todas por la compañera Ingrid Barón, que se encarga de organizar su sector desde el punto de vista de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Parte de esas razones nos llevan a la Asamblea Nacional, sin duda, conquistas que tenemos nosotras y nosotros como pueblo en estos 21 años de revolución. Es innegable que las mujeres hemos avanzado muchísimo más en estos 20 años que lo que se avanzó en los 40 y tantos años de la Cuarta República. Otrora estábamos invisibilizadas, estábamos reservadas al espacio doméstico, al espacio privado. No se entendía la mujer en los asuntos públicos. Nosotras hoy podemos decir, por ejemplo, en el Consejo Nacional Electoral contamos con 5 rectores y rectoras y de esos 5 rectores y rectoras 3 son mujeres, ¿verdad? Entonces, y nosotras desde la Asamblea Nacional nos planteamos darle una perspectiva de género a esa Asamblea Nacional, construir desde allí el plan legislativo de las mujeres. Tenemos una cantidad de leyes que nosotros nos estamos planteando relacionadas con nuestras banderas de lucha, Maribel, que como tú sabes las venimos discutiendo desde el Congreso Bolivariano de los Pueblos, desde todos estos congresos internacionales y sectoriales que hemos tenido en Venezuela, que nos han dado ustedes el honor de recibirlas y de recibirlos en Venezuela para seguir construyendo solidaridad. Allí ha surgido ese movimiento, esa organización internacional antiimperialista de articulación de las organizaciones de mujeres y de las mujeres de los partidos políticos, que nos va a permitir contar con una articulación en el mundo. Decirte también que con la revolución bolivariana, en estos tiempos de guerra, hemos conquistado una protección especial para las mujeres. La revolución bolivariana ha garantizado en medio de la guerra, en medio de la agenda de agresión imperial contra el pueblo de Venezuela, ha garantizado en la distribución de alimentos, ha privilegiado a las mujeres, jefas de hogar, a las más vulnerables, a las que tienen, las que todavía no han conquistado mejores condiciones de vida. Y la revolución bolivariana las protege desde el sistema patria, las protege desde el sistema de seguridad social, nos protege, mejor dicho, a través del sistema de bonos que logran permitir entonces recuperar un poco al salario de los trabajadores y las trabajadoras tan golpeado en estos tiempos de guerra, porque como ustedes saben muy bien, son todas y todos líderes de allá, de estos espacios donde ustedes se desenvuelven y saben que el salario se ha visto deteriorado producto de la inflación inducida, que es otro de los componentes de la guerra que está sufriendo el pueblo de Venezuela. Entonces nosotras vamos a la Asamblea Nacional, nos hemos planteado esta elección convocada por el presidente Nicolás Maduro para seguir la ruta constitucional de que el 5 de enero debemos estar nosotras y nosotros juramentando la nueva Asamblea Nacional para el periodo constitucional 2021-2026. Y esas elecciones serán el próximo 6 de diciembre y nosotras nos hemos planteado, los hombres y las mujeres venezolanas, rescatar la Asamblea Nacional, quitársela a los apátridas, a quienes utilizaron la Asamblea Nacional como un espacio para facilitar la conspiración contra el pueblo de Venezuela, para desestabilizar la República, para agredir a nuestro pueblo, incluso para planificar asesinatos de la dirigencia. Han utilizado la Asamblea para planificar asesinar al propio presidente de la República. Sabes que fue víctima el presidente de un magnicidio en grado de frustración en días anteriores, pero también hay amenazas. Las llamadas medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones que han recaído sobre nuestro pueblo, que le han impedido comercializar los productos básicos de la cesta alimentaria, los productos básicos en medicina, bueno, han sometido a nuestro pueblo a una guerra de verdad sin cuartel y bueno, el impacto en las mujeres ha sido descomunal, mujeres jefas de hogar,
mujeres que sin duda pues se baten todos los días para garantizar la paz en Venezuela. Nosotras vamos también a conquistar la Asamblea Nacional, a rescatarla para seguir garantizando la paz, como lo hicimos desde la Asamblea Nacional Constituyente, cuando nosotros fuimos convocados como pueblo y se activó el poder constituyente originario del pueblo de Venezuela. Entonces allí tienes, vamos a la Asamblea Nacional también para ejercer la diplomacia de paz, para irnos con la diplomacia parlamentaria por el mundo, a mostrarle al mundo la verdad sobre Venezuela, compañera. Y sabemos que ustedes van a ser anfitriones de nuestro pueblo, anfitriones de nosotras y de nosotros, los parlamentarios y las parlamentarias, para fortalecer los grupos parlamentarios de amistad con Venezuela que ya existen en la Asamblea Nacional y que estarán expandidos por todo el mundo, en todos los continentes, y los parlamentarios estamos en la obligación en este tiempo de desplazarnos y desplegarnos por el mundo, a mostrar en el mundo la verdad sobre Venezuela y desplegarnos también para acompañar al presidente Nicolás Maduro en las demandas internacionales que se han intentado ya en los espacios, en la Corte Penal Internacional, en los espacios relacionados con la justicia internacional, precisamente para rescatar las riquezas que nos han robado, los bienes que nos tienen embargados injustificadamente, para el oro que también nos los tienen retenidos en los bancos de Londres, en fin, todo lo que ha significado la expoliación de la riqueza del pueblo de Venezuela, que no es otra cosa que la razón por la cual el imperio norteamericano promueve la intervención en Venezuela, ha venido promoviendo en el ámbito de la doctrina Monroe, promoviendo precisamente el derrocamiento del gobierno bolivariano, el derrocamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro, como ellos lo llaman, el derrocamiento del régimen. Y ellos quieren salir del régimen que saben que es un gobierno que se ha dado Venezuela, el pueblo de Venezuela, en elecciones libres, en elecciones de participación colectiva, donde todo el mundo ejerce su derecho al voto. Y bueno, ellos quieren precisamente desplazar la voluntad popular de Venezuela, de nuestro pueblo, desplazarlo por todos los mecanismos intervencionistas que el imperio norteamericano ha venido manejando en tantos países del mundo, a los que ha sometido a pueblos que se han dado en otro tiempo proyectos de vida independientes, soberanos, democráticos, y ellos, bueno, a través de todos esos métodos que ha ensayado el imperio, como es la judicialización de la política, como son los golpes parlamentarios, como son los golpes de Estado y todo ese mundo, y además la utilización de gobiernos satélites que están en América Latina, en el Caribe, en algunas otras partes del mundo, para utilizarlos para derrocar el gobierno bolivariano. Esa agenda nosotros tenemos que denunciarla en el mundo. Creemos que estos nuevos parlamentarios y parlamentarias vamos a ser embajadores y embajadoras de la paz para practicar la diplomacia parlamentaria, para que el mundo conozca muy bien todo lo que está ocurriendo en Venezuela, como ayer ocurrió en Nicaragua, ocurrió en El Salvador, ocurrió en Chile, ocurrió en Paraguay, ocurrió en Argentina, ocurrió en Libia, ocurre en Siria, ocurrió en Brasil, a través de todos los métodos que ya te he dicho antes en otra parte de mi intervención, como los golpes de Estado, la judicialización de la política y también, por supuesto, los golpes parlamentarios, que por cierto, deploramos lo que está ocurriendo en el Perú, y bueno, ahí no existió el Grupo de Lima para pararle el trote a esos parlamentarios que dieron un golpe parlamentario como otros que han dado allí. Entonces, bueno, ese es el guión que les espera a los pueblos que no luchan. Esa es la agenda que les espera a los pueblos que no resisten, a los pueblos que sucumben. Y bueno, quiero decirte que aquí en Venezuela no estamos dispuestos a sucumbir, y las mujeres estamos a la vanguardia de esta batalla, decididas a ser libres, declaradas chavistas, antiimperialistas, bolivarianas, socialistas, revolucionarias, y decididas a acompañar al presidente Nicolás Maduro en esta gesta libertaria, pedirles a ustedes que en sus países ayuden con la solidaridad internacional a divulgar nuestra verdad, a divulgar las razones, y bueno, ya les daremos la felicidad de una nueva asamblea que va a construirse con una gran mayoría de revolucionarios y de revolucionarias, y donde habrá muchas mujeres patriotas del gran polo patriótico Simón Bolívar dispuestas, y muchos hombres, de ser esa nueva etapa de la Asamblea Nacional
que no borrará del mapa lo que fue la asamblea del 15 al 20, porque borrarla del mapa es borrarla de la memoria. Ahí quedará para que el pueblo sepa testimoniar lo que no debe querer un pueblo más nunca como futuro para sus hijos, para su patria. De eso es lo que se trata, compañera, cargadas de ese compromiso. Estamos en esta campaña y cargadas de este compromiso vamos a la Asamblea Nacional a contribuir a desarrollar las leyes que permiten levantar el bloqueo, incluso las leyes que se generan por la ley antibloqueo que el presidente presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente, que es una ley marco que abre canales para otras leyes que faciliten desarrollar la ley marco antibloqueo y por supuesto ir generando condiciones para, sobre todo en el campo económico, nosotras poder superar, porque el bloqueo no lo paramos nosotros, es una variable que no controlamos, pero sí podemos nosotros generar condiciones de independencia y de soberanía desde nuestra propia legislación y con el acompañamiento de los pueblos del mundo para seguir avanzando en el proyecto bolivariano y más temprano que tarde propinarle una derrota al imperio norteamericano en otro lugar de este mundo, como lo hizo la hermana República de Cuba, como lo mantiene la hermana República de Nicaragua y como lo mantienen otros países que se levantan, como el pueblo de Bolivia, que acaba de tributarse esta victoria extraordinaria de un pueblo que no se cansó, que no se rindió. Y bueno, ahí hay una muestra de que los pueblos hablan, los pueblos se levantan y los pueblos son capaces de construir su futuro, construir su destino y le demuestran al mundo que no estamos, por supuesto, no les vamos a aceptar más intervencionismo ni injerencismo en los asuntos internos y que tenemos la capacidad de resolver juntos nuestros propios problemas y juntos y juntas, nosotras y nosotras seguiremos venciendo. Precisamente, Gladys, gracias, extraordinaria siempre. Te voy a pedir que ubique un poco fuera del bombillo cuando vaya a hablar, aléjate un poquito y que te enfoque. La pandemia donde ha hecho estrago principalmente es en Perú. Brasil, la misma Colombia, se esperaba de que esos números tan desfavorables fueran en Venezuela y gracias al gran trabajo que ha hecho todo el gobierno, no ha sucedido esa gravedad respecto al COVID. Me gustaría saber cómo ha sido la respuesta de ese pueblo que se ha movilizado tanto todos estos últimos tiempos. ¿Cómo ha sido la respuesta en relación, en estos tiempos de pandemia, en relación a las elecciones? ¿Cuál ha sido la aceptación? ¿Cómo ha estado el pueblo actuando respecto a los candidatos y las candidatas? ¿Cómo ha sido eso? Y dentro de las personas que están en el Zoom, hay un solo periodista, amigo, que quiere hacer una pregunta. Y es respecto a las estadísticas de los feminicidios y te pregunto si el tema del bloqueo, el tema de la guerra no convencional que están sufriendo ustedes hoy en Venezuela, tiene que ver con que no se están llevando las estadísticas como se estuvieron llevando hasta el 2016. Del 2016 para acá no hay como la continuidad de publicación de las estadísticas de los feminicidios. Y como el compañero hizo esa pregunta, el compañero periodista, quise canalizártela. Bien, bueno, quiero decirte, Maribel, y a todos y a todas las que nos escuchan, que en estos tiempos de pandemia, donde se han programado las elecciones como teníamos que hacerlo, porque es una obligación constitucional, el pueblo ha respondido, ha ido aprendiendo como que tenemos una nueva normalidad. Nuestro pueblo comprendió que el COVID vino a lo mejor para quedarse un largo tiempo. Y lo que tenemos es que, porque todo está asociado a una vacuna efectiva que lleva un conjunto de un tiempo largo para poder probar la efectividad de las vacunas que se están ensayando, porque como tú sabes, nadie tiene la vacuna para el COVID. Pues han venido estos ensayos. Yo asumo, observo que nuestro pueblo venezolano ha aprendido a vivir en esa nueva normalidad y en esa nueva normalidad lleva, por ejemplo, conduce las tareas en el hogar de cada
hogar, cada casa una escuela, por ejemplo. Es parte de la normalidad que se ha planteado el pueblo de Venezuela y lo hace ya con naturalidad y lo hace con amor, con dulzura y se me fue la... Sonido, bueno, yo estuve hablando sin sonido, la compañera se nos ha ido. Vamos a ver si pudiera ella conectarse, si no, continuaríamos dándole término a esta actividad. Venezuela es un país que está bloqueado y eso tiene que ver también con el tema de la comunicación, el internet, se lo han atacado también. Entonces, respecto a ese tema, la pregunta que yo le hacía última, Jimmy, ¿tú estás por ahí todavía? Poder responderla a Ingrid o Jimmy, ¿cuál ha sido la respuesta del pueblo? Sabemos que han hecho 2 simulacros de las elecciones, ¿cuál ha sido la respuesta del pueblo? Y con esa respuesta vamos a cerrar y a despedirnos. Bueno, yo no sé, me imagino que Jimmy puede hablar desde la realidad del territorio donde se encontraba. Yo podría dar un análisis sobre la situación desde donde yo estaba. Bueno, en un plano general, por supuesto, la respuesta tanto del primer simulacro como del segundo, muy positiva. De hecho, bueno, ayer recibíamos felicitaciones de la Delegación Internacional de Observadores que daba fe, pues, del éxito del simulacro, del segundo simulacro. En cuanto donde nos encontramos desde la realidad de la diversidad, como lo vine planteando, nosotros nos hemos organizado en comandos, comandos estadales, circuitales, hemos venido elaborando herramientas como el 1x10. ¿Qué significa el 1x10? Bueno, cada persona, cada mujer, cada hombre consigue 10 votantes dentro de su eje territorial. ¿Y qué garantiza? ¿Qué tiene que garantizar? Bueno, tiene que garantizar que esas 10 personas se dirijan a su centro de votación y ejerzan su derecho al voto. Entonces todo eso lo vamos monitoreando, lo vamos concretando en un registro y ahí vamos, bueno, qué mejor que nuestra comunidad, que nuestros vecinos, vecinas, nuestra familia. Ajá, cuéntame, ¿fuiste a votar? Todos sabemos qué centro electoral va, nos paramos tempranito, pero claro, primero nos preparamos y hacemos todo lo concerniente para hacer nuestros sancochitos. Sancocho, bueno, tú sabes que es como una sopa, es un preparado muy típico de Venezuela. Y con alegría, desde temprano, 3 de la mañana, ya nosotros estamos activados. Entonces, fue realmente un éxito desde los movimientos sociales, estas 2 convocatorias para afinar la maquinaria electoral. La maquinaria, ¿qué decimos nosotros la maquinaria? Bueno, todas nuestras estructuras políticas que nos vamos organizando, nos vamos formando para todos los temas. Entonces, ahí chequeamos, afinamos, que todo esté al momento, que a los compas y a las compas que están en los puntos previstos para llevar los registros, les llegue su desayuno, su almuerzo, su dulcito, vamos y bueno, les damos el espaldarazo, los acompañamos. Es realmente una fiesta electoral que lo disfrutamos todos los años. Nosotros tenemos una contienda electoral, reafirmando nuestra participación y nuestro protagonismo. Es tan interesante ya la cotidianidad para nosotras y nosotros el venezolano de elegir, de escoger, que el año que nosotros no tenemos una contienda electoral andamos mal. Y Jimmy puede dar fe de eso. Entonces, bueno, le doy el pase a Jimmy para que dé su análisis y su reflexión. Bueno, efectivamente,
los dos simulacros que hemos realizado ha sido una muestra de lealtad de nuestro pueblo. Ha sido una mayor movilización a cada centro electoral que fue puesto por el Consejo Nacional Electoral, donde cada uno de nuestros jefes de VC, jefes de calle, jefes de comunidad y además todos los movimientos sociales que se han abocado a esta gran convocatoria. Es importante resaltar bajo todas las medidas preventivas de bioseguridad en cada una de ellas, nuestro pueblo se ha movilizado. Resaltar, bueno, la mayor movilización de nuestros adultos mayores, de las madres de la patria, de los estudiantes, pueblos indígenas, todos esos movimientos que se han venido abocando a cada uno de estos llamados. Uno, bueno, aprender cómo es el sistema electoral. Hay un nuevo sistema electoral en Venezuela, que es una computadora táctil, y así en estos simulacros se ha dado de manera de que cada uno de nuestra militancia pueda aprender cómo debe de hacerse el derecho al sufragio, ¿no? Y lo otro es que es impresionante ver sin ese mecanismo que usábamos antes de tener vehículos en cada uno de los centros electorales para hacer la movilización. Hoy no lo tenemos debido a este bloqueo, a esta guerra criminal que nos tiene la derecha. Hoy nuestro pueblo se ha movilizado por la patria, por nuestros hijos e hijas. Ha habido mucha movilización en cada uno de ellos. Bueno, en el caso de Zulia ha sido permanente esta gran movilización en cada uno de los centros que fueron priorizados como centros grandes de mayor población, llamados acá en Venezuela megacentros, para poder enseñar a nuestra militancia, a todo venezolano, no solamente para el Partido Socialista Unido de Venezuela, sino a todo venezolano que quiera acudir a este simulacro, pueda aprender cómo es el proceso electoral. Bueno, decirle, antemano, cada una clase magistral, la profesora Gladys Requena, la compañera representante a nivel nacional de la sexodiversidad, de cómo ha sido el mecanismo de trabajo que estamos desarrollando en esta patria bolivariana, una patria chavista, combativo, que siempre estamos aquí permanentemente en la batalla. Decía la compatriota que un año sin un proceso electoral es un año muy aburrido para nuestra militancia revolucionaria. Ahí cada proceso electoral, cada campaña, donde el pueblo se siente incorporado a estas grandes tareas de ir a las comunidades, calle a calle, hacer las asambleas comunitarias, consultar a nuestro pueblo, orientarlo, cómo va a ser los mecanismos necesarios para poder garantizar la atención de cada uno de ellos. Bueno, decirle que desde Venezuela, desde el Zulia, reciban un saludo revolucionario, combativo, con mucho amor, con mucho cariño a todos ustedes que han estado muy pendientes, solidarios con este pueblo chavista, revolucionario, con este pueblo profundamente leal a los ideales de nuestro padre libertador, al legado de nuestro presidente supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, que gracias a él hoy estamos aquí batallando, construyendo patria, construyendo esta libertad que nos merecemos todos los venezolanos y venezolanas. Saludos solidarios en nombre de nuestros pueblos indígenas, fraternal a todos ustedes, camaradas, compañeros, compatriotas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por traernos la voz de Venezuela, y pusimos los corazones de Venezuela y República Dominicana a palpitar al mismo tiempo. Encarecidas gracias. Y para el cierre tenemos las palabras de Apolinar Beato del Comité de Solidaridad de Moca. Adelante, compañero. Bien, gracias, Maribel. Bueno, a nombre del pueblo dominicano y de los movimientos sociales, nosotros queremos darle las gracias por
darnos y comunicarnos sus experiencias, sus enseñanzas que nos sirven de mucho a nosotros, porque la verdad es que aquí estamos sufriendo en carne propia todo ese proceso de liberal. Aquí está en su momento cumbre. Nos están dando una sobredosis de neoliberalismo y quiere decir ahora en estos momentos que esas enseñanzas nos fortalecen, nos ayudan, y pedirle a ustedes que sigan resistiendo, que ustedes son el ejemplo de América Latina, el Caribe y el mundo. Por su resistencia, los pueblos saben, y la resistencia desde luego de Cuba de 60 años, de que se puede combatir, se puede luchar y se pueden hacer cambios. Así es que muchas gracias a ustedes por estos intercambios, que no sea el último, después que ustedes ya sean congresistas también. Bueno, yo quiero que Maribel también nos convoque a estos encuentros, y bueno, le pedimos que a esa consigna que ustedes tienen, para nosotros también es unidad, lucha, batalla y victoria. Y victoria. Gracias, Apolinar. Saludos, abrazo, hermano. Bueno, hasta luego. Éxito. Y Maribel, vamos a ver si vamos a observar, bueno, a acompañar, como dicen ustedes. No dicen observar allá las elecciones del próximo 6. Vamos a ver si podemos pasar ahora en este proceso. Aquí los esperamos, Apolinar. Abrazos, un gran y enorme placer conocerte, hermano. Esperamos vernos pronto. Bien, muchas gracias a ustedes. A Jimmy, a Ingrid, a Gladys. Abrazo.